Bueno, pues continuando con este homenaje, nos acompañan en la mesa el doctor Carlos Belti, la doctora Marianne Braich, la doctora Mary Goldsmith, la periodista Sara Lovera, la doctora Gabriela Cano y la doctora Ana Buquet. Voy a ir leyendo una breve semblanza conforme vayan pasando. Entonces, bueno, le daré la palabra a nuestro primer panelista y el que da el balance de género en esta mesa. No sé si el balance. Casi balance de género. Lo vamos a cuidar. El doctor Carlos Belti es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, economista, sociólogo, demógrafo, egresado de la Universidad de Chicago. Sus temas de investigación han estado concentrados en el estudio de los determinantes sociales de los procesos demográficos. Su libro más reciente es ¿Qué familia? La familia en México en el siglo XXI, publicado por la UNAM, y actualmente tiene un proyecto de investigación central que se titula Sociedad, Fecundidad y Salud. Es profesor de la licenciatura y el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales en los cursos de Evaluación de Políticas Públicas y Estadística Inferencial, y fue designado recientemente por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para hacer la evaluación del padrón electoral que se usará en las elecciones del próximo 1 de julio. Carlos. Gracias, Silvia. Bueno, me siento como token, debo decir, en la mesa. Agradezco a las y los organizadores de este homenaje la invitación a participar. He tenido el privilegio de haber estado cerca de Teresita de Barbiere durante varias décadas. Tan cerca que solo un muro de tabla roca entre nuestros cubículos nos separaba. Pero más acá de la vecindad física, nos mantuvo cercanos una visión del mundo compartida y nuestras preocupaciones crecientes por el futuro y especialmente por el futuro de los jóvenes. Teresita cumplía años el 2 de octubre y como algunos sabemos y antes en este país todos sabíamos, 2 de octubre no se olvida. El entrañable cariño que tengo por Teresita se generó a partir de una relación de amistad centrada en nuestras discusiones frecuentes de temas de muy diversa índole abordados desde la sociología. Los asuntos que más recientemente nos interesaban tenían que ver con las elecciones presidenciales en este país, lo que me llevó a leerle por teléfono, antes de finalizar el año 2017, un texto de Gabriel García Márquez de su libro 100 años de soledad, que la hizo exclamar al final de la lectura con su voz apenas audible: pucha, lo que describe es lo que estamos viviendo. Pero no voy a relatarles anécdotas de mi trato con ella, que incluye su influencia para haberme casado con mi esposa. Deseo hacer referencia a Teresita desde sus aportaciones al conocimiento a través del estudio de la sociedad desde la perspectiva de género. Todos sabemos, se ha mencionado, que llegó Teresita a este país en la búsqueda de condiciones que le permitieran desarrollar sus tareas de investigación social ante un entorno cada vez más adverso en los países del sur del continente, que no solo dificultaba este tipo de trabajo, sino que ponía en riesgo la vida de los académicos dedicados a estas tareas. Conocí a Teresita cuando se incorporó al Instituto de Investigaciones Sociales como investigador al iniciar la década de los años 70, mientras yo era ayudante de investigación de Raúl Benítez Centeno, quien de inmediato percibió la importancia de los temas que eran el interés de Teresita. Teresita, desde su llegada al instituto, formó parte del área de Sociología de la Población y Demografía, aunque tenía que estar aclarando frecuentemente que ella no era demógrafa. Por cierto, para quien no lo sepa, entre sus primeros trabajos como profesional, se desempeñó como analista demógrafa en el registro del Estado Civil en Montevideo. Su destino se anunciaba. En aquellos años, la década de los 70, y habiendo vivido en Chile, una de sus preocupaciones académicas, planteada como una pregunta de investigación, estaba relacionada con la explicación del porqué,
un sector de la sociedad chilena que gozaría de los beneficios de las políticas de protección y seguridad social del gobierno de Salvador Allende, se había convertido en un ariete en contra de este mismo gobierno a través del activismo extremo representado por el cacerolismo, y sus protestas públicas habían sido aprovechadas por la extrema derecha para generar condiciones que legitimaran el golpe de Estado. Esta situación lo percibía, tenía origen en la acción de las mujeres que enfrentaban el desabasto de productos indispensables en el hogar para la sobrevivencia diaria, lo que llevaba a segundo plano la identificación de los beneficios que en el largo plazo tendrían las acciones implementadas por un gobierno socialista. Esta situación era capitalizada por la derecha chilena, incorporando la protesta de la clase proletaria a la de las amas de casa de la pequeña y la gran burguesía. Por cierto, al comentar los asuntos de la actualidad, y como Teresita ya no salía de compras, le comenté que llamaba mi atención que, mientras existe desabasto de productos básicos en Venezuela, los anaqueles de las grandes cadenas de supermercados en México están llenos de productos que se importan desde ese país, aunque aquí nadie o pocas personas los consumen. Ni yo me preparo arepas con areparina, por ejemplo. Lo que identificábamos una vez más como una estrategia de desestabilización ya conocida por ella. La reflexión sobre el papel de las mujeres en los movimientos antisistémicos la llevó a investigar la inserción de este sector de la población en la estructura social a través del análisis de su actividad doméstica. Teresita desarrolló a principios de los años 80 una investigación basada en la elaboración de historias de vida y registros diarios del quehacer de un grupo de mujeres residentes en la Ciudad de México. Desde aquellos años, yo veía con gran interés lo que hacía Teresita y desde lejos, ya que estaba comisionado por la UNAM para dirigir una encuesta especialmente significativa para explicar el comportamiento reproductivo de las mujeres mexicanas, y el trabajo pionero de Teresita era importante, me parece importante, en el estudio de la condición social de las mujeres. Así, en plural, ya que no las veíamos como un todo indiferenciado, y precisamente su inserción diferencial en la estructura social debe servir para generar explicaciones de sus condiciones de vida. Los resultados de esta investigación aparecieron en el libro Mujeres y Vida Cotidiana, publicado por el Fondo de Cultura Económica y la Secretaría de Educación Pública en la muy conocida colección CEP 80. Considero que este trabajo de Teresita es, sin duda, una investigación pionera en el estudio de la vida cotidiana de las mujeres en el hogar, y ha sido fundamental en el diseño conceptual de las encuestas sobre el uso del tiempo, que hace evidente la importancia del trabajo doméstico desarrollado básicamente por las mujeres como una parte sustantiva de la actividad productiva de los seres humanos, que permite la reproducción de la sociedad y que ha sido permanentemente negada como actividad de creación de valor por las implicaciones que esto tiene en la determinación del precio de una mercancía, la fuerza de trabajo, y por tanto en la valorización del trabajo doméstico. Mujeres y Vida Cotidiana constituye en el país un antecedente de lo que en la actualidad son precisamente las encuestas de uso del tiempo, y este estudio exploratorio señaló algunas de las directrices generales que han marcado el diseño conceptual de estas encuestas en la región latinoamericana. En los años 90, a través de su participación en el Programa Latinoamericano de Población, PROLAP, Teresita propone la incorporación de la perspectiva de género en la definición de las políticas de población en la región, también en un trabajo pionero en esta materia. Para Teresita, la perspectiva de género en la investigación social no sustituyó una visión estructural que reconoce a la clase social, la etnia y el género
como los ejes diferenciadores de una sociedad cada vez más segmentada. Cuando reflexionábamos sobre los feminicidios, coincidíamos en que resolver los asesinatos de mujeres mexicanas pobres y morenas no es interés del gobierno, pero que los asesinatos de mujeres rubias y ricas se resuelven en unos cuantos días. Teresita no respondió a las modas temáticas en los estudios sociales que buscan desviar la atención de los problemas centrales de nuestros países y mantuvo permanentemente el espíritu crítico de los intelectuales que trascienden. En este homenaje, quisiera sugerir al Instituto de Investigaciones Sociales, a mi director aquí presente, la publicación del libro sobre mujeres y género en América Latina, que Teresita de Barbier estuvo preparando hasta muy recientemente y que reúne parte del material que produjo y que ella misma seleccionó como una antología de su trabajo. Termino recordando a Teresita con unas líneas de un poema de Mario Benedetti que dice: de tanto y tanto pueblo hecho pedazos, seguro van a ser un pueblo entero, pero nosotros somos los pedazos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Tenemos ahora la presentación, nos movemos de continente y tenemos la presentación de Marianne Braich. Marianne es catedrática en la Universidad Libre de Berlín, socióloga, politóloga alemana, que ha investigado en su amplia obra diferentes temas relacionados con América Latina y muy especialmente con México, muy cercana a grupos de investigación en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y en el Colegio de México. En su investigación interdisciplinaria y transregional en el campo de las ciencias sociales y políticas sobre la sociedad, cultura y políticas mexicanas, hace énfasis en los procesos de democratización políticos, económicos y culturales y en la defensa de derechos humanos en las desigualdades múltiples. Publicó 2 artículos en alemán junto con Teresita de Barbieri, que no voy a leer los nombres porque son muy buenos. pero de los que seguro nos hablará Marianne. Marianne. Pues muchísimas gracias por esta invitación. Me siento muy feliz de poder estar con ustedes. A lo mejor no aguanto todo el tiempo porque sí me siento muy afectada, pero sí estoy muy feliz de que estoy aquí. Yo conocí a Teresita de Barbieri en 84, un poco más tarde, en su cubículo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en la Torre 2 de Humanidades, en el piso 9, un lugar de una vista bellísima, y ella estaba feliz en este cubículo. Recién había terminado este famoso libro, Mujer y Vida Cotidiana, y yo había leído este libro recién llegado a México porque quería hacer algo parecido en Guadalajara. Intercambiamos lecturas. Y eso para mí es una cosa muy fundamental. Sí. Siempre hablé con Teresa sobre sus lecturas. Hablamos sobre lecturas de feminismo en América Latina, en Europa, sobre el trabajo doméstico, sobre mujeres en el mercado laboral, historia de mujeres, de la familia, estudio de género. Pero también hablamos de lecturas pasados que hemos leído desde algunos años, como El Capital de Marx. También las dos habíamos leído la École Annale de Francia y la historia social inglesa. Y por supuesto, la teoría de Venecia, que ella sí había vivido. Entonces discutimos mucho sobre conceptos y cómo traducirlo. ¿Cómo traducir género, gender, Geschlechterverhältnisse? En alemán es muy complicado, muy diferente. Entonces era muy interesante de pensar en traducir, en traducciones. Y por supuesto siempre terminamos, ¿y cómo se traduce Estado de Derecho, Rechtsstaat, Rule of Law? Empezamos a ver que coincidíamos en muchas cosas, sobre todo en la cuestión de contextualización y de la historización de teorías y conceptos. Teresita vivió en contextos y tiempos muy cambiantes, muy difíciles, pero estimulantes, en situaciones violentas como los golpes militares en su país de origen y en Chile.
Y también participó en contextos muy creativos y en momentos de mucha discusión y creación de ideas nuevas y de cambios profundos. Nació el 2 de octubre, en 1937, en Montevideo, Uruguay, donde estudió Derecho, Historia de Arte y Trabajo Social en la Universidad de la República. La tocó un ambiente liberal y con menos desigualdad que en otras partes de América Latina en este momento. En su estudio de Derecho, y lo estudió por lo menos un año, ella se enfocó en la teoría del Estado y derecho constitucional, y creo que eso es fundamental para la carrera académica después para Teresita y para su trabajo académico y político. Desde 1968 estudió y trabajó en Santiago de Chile en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Y Teresita formó parte de los numerosos intelectuales de América del Sur que durante el exilio trabajaron en este momento en teorías de desarrollo social de América Latina. Participó en este ambiente intelectual muy productivo entre la Flaxo y la CEPAL, claro, discutiendo con estos famosos hombres que todos conocen, pero también haciendo trabajo de investigación sobre la marginalidad. Y trabajó, así como yo conozco su trabajo, siempre con conceptos teóricos, cuestionándolos y siempre trabajando en cosas empíricas, en preguntas empíricas. Entonces, sí, formó parte de una red de intelectuales y activistas latinoamericanos. Y así nosotros en Europa, y yo creo que también los Estados Unidos la conocíamos. Tras el golpe militar de 73, se fue con su esposo Nelson Mileno a México, donde otra vez trató de continuar con su trabajo y su feminismo y sus temas de demografía y de salud reproductiva, un tema muy importante para ella también, el desarrollo de población y todos esos temas que la han acompañado toda su vida. En México, ella y Nelson y sus hijos Albertina y Lucas encontraron también en este momento de mucha discusión intelectual. Entre otros, porque muchos de ustedes refugiados del Cono Sur habían llegado también y juntos con los mexicanos aquí trataron de abrir y enriquecer la discusión intelectual en este país. Entonces sí pienso que Teresita sí otra vez entró en un ambiente súper productivo, súper creativo, y yo tengo la impresión, y yo lo sé porque hemos discutido mucho, ella estaba muy agradecida por estos momentos en contextos difíciles, pero momentos muy creativos para los intelectuales. Las numerosas publicaciones y conferencias de Teresita le otorgaron un gran reconocimiento internacional. Cuando la conocí, era una de las más reconocidas intelectuales feministas de América Latina. Dejaba mucho para participar en actividades académicas y políticas de grandes eventos en Brasil y Argentina y en pequeños cursos en Bolivia y en el Perú. En toda América Latina, las mujeres en sociología, en demografía, las feministas, las activistas, la conocieron y la reconocieron. Ella conocía a muchísima gente, pero todavía mucho más conocían a ella. La admiraron sus publicaciones y adoraron su personalidad. Teresita, yo por lo menos puedo decirlo, era sumamente generosa e incluyente. Me abrió sus redes y amistades en todo el continente. Y también me abrió su familia, y estoy muy agradecido por eso. La invité a Berlín, y ya a lo mejor viene una etapa que ustedes no conocen, porque ella aceptó de venir a Berlín la primera vez en 1990, a un congreso de latinoamericanos europeos, pero recién se había caído el muro. Entonces ella encontró como un laboratorio social, y ella estaba fascinada de Berlín, marcado por la historia, por sus historias, y aprovechó las posibilidades de participar en las discusiones todavía eran dos lados de Berlín, pero sí sin muro. Entonces cambiase la discusión en el este y en el oeste de la ciudad, y eran discusiones muy diferentes, y para ella era de veras como un laboratorio. Quedó más tiempo en 92 en su sabático, y cuando trabajó de diferentes índoles sobre la ciudadanía. Y discutimos mucho sobre eso, y para ella era
este laboratorio alemán y el laboratorio de América Latina. Entonces ella dice, mira, hay un Estado de Derecho consolidado y eso tiene un efecto a los seres humanos, a los ciudadanos. Hay como algo incorporal cuando uno tiene un Estado de Derecho, eso se siente en el cuerpo. Y ahí en la Alemania socialista, que ya no era tan socialista en 92, pero ya hay más derechos sociales, pero menos derecho individual, menos libertad. Y nos preguntamos, ¿y América Latina? ¿Qué tipo de ciudadanía o de no ciudadanía tiene América Latina? Teresita era muy claro en su posición, pero para ella la gran falla de América Latina, cito, el problema de la legalidad y de la justicia. Y cito más, el problema es que muchas veces la justicia se entiende como justicia social y no como aplicación de la ley. Muchos de los políticos no son capaces de entrar en ese problema. Tenía esperanza en 88 cuando comenzó toda la discusión en Brasil sobre la nueva constitución. Allá se notaba su interés para el Estado y para el derecho constitucional. En esta época en México estaba también empezándose la consolidación de los movimientos democráticos y uno de los aportes de ella, de Teresita, a esa discusión de la transición, yo veo que ella sí vinculaba cuestiones de género con la transición política. La distancia entre natalidad y mortalidad de madres y niños es fundamental para una democracia. También la urbanización es fundamental. El deseo de las mujeres de tener menos hijos y más educación es fundamental para una democracia. Las políticas nacionales e internacionales para bajar la fecundidad, ella lo ha visto muy críticamente porque si eso eran amenazas para la democracia. Aún algunas de ustedes y de nosotros pensamos a lo mejor no está tan mal, pero sí. El derecho individual es muy importante. Entonces, ella trabajó, sobre todo siempre regresaba a los derechos de mujeres como en los derechos humanos. Eso era un tema fundamental, esta cosa. Yo pienso que eso tiene mucho que ver con este año de estudiar derecho en Uruguay, en un ambiente liberal. Entonces, para mí no es sorprendente que ella en su último gran libro sí se metió en la relación de género y poder y estudió la relación de mujeres y hombres en el trabajo cotidiano del trabajo parlamentario, de que también pienso que es un trabajo fundamental para entender exactamente este teje-maneje de la política mexicana. Su investigación sobre relaciones de género y feminismo son ampliamente publicadas y están también en muchos idiomas. Nosotros la hemos invitado para entrevistas también y les recomiendo mucho porque están en español. Ahorita están en la página del instituto y allá pueden escuchar toda su vida y toda su obra. Pero hay una entrevista más recién con cual voy a terminar mi presentación porque la preguntamos a ella cuáles son los temas más urgentes, actuales, y eso fue más o menos desde hace 5 años, o 4 años, y ella contestó, me interesaría que trabajan más los temas de la justicia. Por ejemplo, hay una tesis de doctorado de unas de mis alumnas, y eso es muy típico para ella. Cuando hablaste con ella, dice, tengo una doctoranda que hace tal cosa, tienes que conocerla, tienes que hablar con ella. Era impresionante, ¿eh? Como para ella no había jerarquía de edad, es una jovencita, hace un trabajo, y es una viejita, tiene una buena idea. Eso era impresionante, como siempre tenía lecturas que te podía ofrecer. Entonces, cito, esta tesis es un estudio de la violencia en Guerrero y Oaxaca en 3 generaciones, no es de hoy día, 3 generaciones. Pienso que es urgente ver los problemas de la justicia a nivel micro. También la hemos preguntado que ella nos puede aconsejar desde el cubículo, que se puede hacer desde el cubículo, y ella contesta, sigue vigente la idea en el mundo de un mundo más justo, de un mundo más ordenado, un mundo de respeto a los seres humanos, a la naturaleza. Me asusto mucho este mundo actual que va perdiendo la historia. Y les diría, piensen,
planteen proyectos de investigación, formulen preguntas interesantes, formulen preguntas a los problemas del mundo actual. No importa qué teoría van a usar, qué metodología van a usar, si van a hacer encuestas o en metodología cualitativas o cuantitativas, lo que sea. Lo importante es hagan investigación rigurosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marianne. Bueno, pues ahora vamos hacia la UAM. Le daré la palabra a Mary Goldsmith, doctora en antropología por la Universidad de Connecticut, profesora titular C de la UAM Xochimilco, donde es integrante del área de investigación, mujer, identidad y poder, del Departamento de Política y Cultura, docente de la maestría en estudios de la mujer y el recientemente creado doctorado en estudios feministas. Ha publicado en torno a antropología y género, estudios de la mujer y educación superior, trabajo doméstico y sobre todo empleo doméstico en América Latina. Es integrante de la Red de Investigación para los Derechos de las Trabajadoras del Hogar y el Women in Informal Employment Globalizing and Organizing. Colabora con la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, el Centro de Apoyo y Capacitación para Trabajadoras del Hogar y el recientemente formado Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar en México. Mary. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Agradezco a mis colegas de la UNAM, el Colmex y la misma UAM, donde laboro, ¿no?, por tener la iniciativa de organizar este homenaje a Teresita. Ya me han dicho que a Tere no le gustaban los homenajes, ¿no? Yo recuerdo también de que cuando la gente te halagan, después surgen las envidias. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta vida, ¿no? Pero yo creo de todos modos, como ya será la primera de muchos homenajes que se hacen para Teresita, ¿no? Es parte de la forma de elaborar nuestro duelo, yo creo, ¿no? Bueno. Me pidieron que hablara sobre cómo Teresita Barbieri contribuyó a la creación y la consolidación del espacio de la maestría en estudios de la mujer en la UAM Xochimilco. La verdad es que es una tarea para mí un poco acartonada, entonces para variar no respeté por completo lo que me pidieron que hiciera. No es algo nuevo, ¿no? Pero traté de hacerlo, ¿no? Teresita de Barbieri contribuyó al espacio de la UAM de muchas formas. Primero, la formación de nosotras, las docentes, investigadoras, tanto dentro como fuera de las aulas. Segundo, fue siempre una interlocutora crítica, pero respetuosa, sobre nuestras propuestas para crear cursos, posgrados, proyectos. Después fue colaboradora formal de la maestría en estudios de la mujer, que fue creado, como señaló Carlos Hernández hace un momento, en 1998. Y colaboró como conferencista, lectora, directora de tesis, cosa que hoy en día a veces la gente ha adoptado el lema de que estoy muy ocupada, voy a tener que checar mi agenda. Teresita siempre estaba disponible, ¿no? Hacía un huequito en su agenda para hablar. Y también para comentar algún avance de tesis bastante maleta, digamos, ¿no? Y hacer sugerencias para mejorarlo. Sencillamente, ella fue para mí, en lo particular, una maestra, amiga, hermana, modelo, inspiradora, investigadora, feminista super plus, que estaba dispuesta a escuchar, comentar y dialogar. En un momento regreso al asunto de la UAM. Voy a hablar de su papel como maestra y mentora. Igual que casi todas, creo que tenemos que decir
cómo, en qué circunstancias y cuándo conocimos a Teresita. Conocí a Tere y sus ideas. También compartimos, creo, esa sensación de ser mujeres cartesianas, ¿no? ¿Sí? En el primer simposio mexicano-centroamericano de investigación sobre la mujer, celebrado en la Ciudad de México en noviembre de 1977, me dejó muy impresionada su ponencia sobre el trabajo doméstico. Este fue justo cuando estaba haciendo su investigación que sirvió como base para el libro de Mujeres y Vida Cotidiana, ¿no? Yo estaba iniciando mi investigación, la investigación para mi tesis doctoral sobre trabajadoras remuneradas del hogar en la zona capitalina. Me impresionó sobre todo su agudeza y claridad teórico-metodológica. A partir de ahí, para mí se convirtió en una referencia obligada, como ya se dijo, para muchas, ¿no? Después una maestra y rápidamente una amiga entrañable a quien adopté sin pedir su consentimiento, como la hermana mayor que no tenía. Teresita Barbiere, esa mujer brillante, elegante a morir, ¿no? ¿Sí? Creo que no cabía dentro de su mundo estar de fachas, ¿no? O la fondo es. Como para algunos de nosotros, que la mejor forma de escribir es en pijamas, ¿no? De varios días. Prometí que no iba a ser chistosa. Humorismo involuntario, ¿no? Sobre todo, Teresita también era muy generosa. Se convirtió en parte de mi familia de elección en México, país de inmigrados y en el caso de ustedes, de exiliados, ¿no? Compartimos muchas cosas. El mismo cumpleaños, el 2 de octubre, no se olvida, obviamente con una distancia pequeña de años, ¿no? Formación de monjas, creo que las suyas eran mucho más sólidas que la versión gringa de las monjas, ¿no? Y también hasta me di cuenta que cuando Nelson y Teresita emigraron a Chile, yo por los azares de la vida estaba en Chile, en Santiago con mi mamá. Entonces me encanta pensar que quizás nos cruzamos algún día en la calle, ¿no? Yo seguramente admiré sus zapatos, dado que era muy superficial a los 16 años, ¿no? Entre 1981 y 83, Teresita Barbiere coordinó el seminario de investigación sobre las mujeres y relaciones entre los géneros en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Me invitó, me sentí muy halagada, ¿no? Ahí conocí a otras mujeres maravillosas, algunas están aquí, Flori Riquer, Josefina Aranda, Cecilia Talamantes, Patti Marero, que después se convirtió en actriz, yo creo, ¿no? Y una economista de nombre Rocío, cuyo apellido no recuerdo. Leímos Gail Rubin, aún no traducido al español, Flandrin sobre la historia de la familia y Foucault sobre la historia de la sexualidad. En aquel tiempo nos animó a mí y a Patricia Marero a hacer una pequeña investigación sobre el movimiento familiar cristiano para publicar en FEM. Me ayudó a hacer mis primeros pininos. A las visitas al cubículo de Teresita en el Instituto de Investigaciones Sociales siempre fueron fructíferas, ¿no? Tenía mucha teoría, poco metodología, como buena antropóloga, ¿no? Sí, el trabajo de campo para nosotros es esa cuestión casi mística que lo aprendes en la práctica casi, ¿no? Entonces, para mí fue alguien que me planteó realmente cómo se construye un problema de investigación. Con ella tenía también la confianza de poder preguntar si lo que construía era realmente una hipótesis o una afirmación, ¿no? ¿Sí? Yo creo que también, aquí lo comenté con mis compañeras de la UAM, los encuentros en la casa de Teresita, primero en Vía Olímpica y después en Enríquez Ureña,
parecían tertulias del siglo XIX, o por lo menos a mí, ¿no? Donde, en fin, y aparte el pilón fue Nelson Minello, ¿no? Sí. Otro ser maravilloso, ¿no? Donde compartía lo que leía. También había las conferencias magistrales en esas sesiones en su casa sobre la política en América Latina, o inclusive lo último sobre la independencia catalana, ¿no? Que ya por fin entendí medias papas, ¿no? Sí. Teresita se autonombraba feminista desde los 70s. Para mí fue algo excepcional, porque la mayoría de las mujeres latinoamericanas que había leído, autores célebres como Vania Bambira, Marcia Rivera o Eliachi Sapioche, alguien me puede corregir mi pronunciación sin pena, se resistían en identificarse como feministas, para el asombro de mis profesores estadounidenses con puño en alto. Entonces Teresita no tenía problema en asumirse como feminista. Eso no quiere decir necesariamente que crea en los estudios feministas ni una metodología feminista. Pero yo creo que trajo a colación la relación entre el movimiento feminista y la academia, ¿no? Yo recuerdo que un par de años después impartió un taller a un grupo de mujeres de la CONAMUP, para la Coordinadora Nacional de Mujeres del Movimiento Urbano Popular, ¿no? Coordinado por Clarita Brugada. Fue sobre el cuerpo como medio de trabajo y como medio para el placer. Cuando aún la gente no estudiaba el cuerpo, no se daban esos aires, ¿no? de sofisticadas, ¿no? Pero me pareció muy innovadora su propuesta, ¿no? Sí. Me confesó que se sentía muy feliz porque se sentía como intelectual orgánica feminista. Y creo que he aspirado a lo largo de los años en mi colaboración con los trabajadores del hogar a sentir lo mismo, ¿no? Entonces, había otra cosa también de Teresita que creo que es importante destacar, que lo tengo aquí en un apunte, pero ya después, como siempre, no entiendo mis apuntes. Teresita siempre reivindicaba la producción académica de América Latina, ¿no? Y en eso me introdujo a lectoras autoras como Catalina Weinemann, Elizabeth Jolin, Cristina Burschini, Rosalba Todaro, ¿no? Entonces, ella también reivindicaba las aportaciones de las estudiosas latinoamericanas a los estudios de la mujer, que me parece también muy importante señalar, ¿no? Este fue antes, inclusive, de que se hablaba del pensamiento del sur, ¿no? Sí. Entonces, en eso yo creo que a veces Teresita Barbie vislumbraba cuestiones que hoy en día se parecería que están descubriendo el hilo negro, ¿no? Sí. De manera bastante pretenciosa. Bueno, pero ya, ¿no? También hacía alusión a la importancia de fortalecer las instancias latinoamericanas de los estudios sobre las mujeres, ¿no? Y sobre población. Sus idas a la Fundación Carlos Chaga en Brasil, ¿no? O a la Universidad Pontificia Católica, ¿no? de Perú. Después me invitó a colaborar con ella en un curso que impartimos en COSUCA, el Consejo Universitario Centroamericano. Entonces, también ella miraba hacia el sur, ¿no? Que me parece muy importante, ¿no? Sobre todo cuando uno ve a veces cómo terminan nuestros programas de estudio, como algunas de mis compañeras han reclamado últimamente.
Chale, no otra vez las gringas, como las autoras. No, hay que incluir mexicanas y hay que incluir latinoamericanas. Por ahí está mi colega que lo dijo, pero de una manera más elegante, ¿no? También con otras compañeras, Teresita ofreció entrevistas, ¿no? Que han sido como parte de su producción, como de Ana Lau, ¿no? Y siempre ha sido muy generosa, ¿no? Entré a la UAM en febrero de 1989, ¿no? Yo diría, formada en gran medida por Teresita, tanto en su casa, en su cubículo y leyéndola, ¿no? Yo creo, me imagino si uno preguntara a las personas que están aquí presentes, todas han leído por lo menos 2 o 3 libros o artículos de Teresita, ¿no? Y nunca a mí me pasaba que me parecían como irrelevantes, y eso no solo es por el cariño, ¿no? En 1989 en la UAM Xochimilco ya existía el área de investigación Mujer en Identidad y Poder, que varias compañías habían empezado a crear las bases desde 81, ¿no? Abrimos el curso de actualización de estudios de la mujer en 89. Un par de las personas presentes lo cursaron. Incluimos el libro de Teresita Barbieri, Mujeres de Vida Cotidiana, que para mí fue, bueno, lo que pasa es que ya se habló mucho sobre este texto, ¿no? Pero yo creo que es fundamental porque ella plantea sus argumentos son que la condición femenina es histórica. Segundo, que la condición femenina debe buscarse en el hacer de las mujeres, o sea, en lo concreto, ¿no? Y aquí realmente fue donde estudió cómo intercalaron o trataron de conciliar, como se dice hoy en día, o compaginar las tareas, el trabajo doméstico, que ella incluía en eso, la crianza y los cuidados, si recuerdo bien, ¿no? Y el trabajo remunerado en algunos casos, ¿no? Entonces aquí era también la importancia de estudiar a las mujeres a partir de los hogares, ¿no? Lo que me asombra hoy en día es cuando la gente habla sobre cuidados y resulta que no han leído, desconocen absolutamente el libro de Teresita. Que ahí sí me parece que hay que hacer una reflexión crítica con respecto a cómo es que formamos nuestros estudiantes, ¿no? En el sentido de como tener una visión más histórica de la producción académica, ¿no? ¿Sí? Y no hacer la cosa muy a la gringa, ¿no? De que busques en la reseña anual y si está en la reseña anual, existe. Si no, no existe, ¿no? Sí. Después, en 94 empezamos el curso de especialización en la UAM. Parece que seguimos la estrategia, no me gustan estos, de ir por pasos, ¿no? Entonces empezamos con el curso de especialización, un posgrado en estudios de la mujer en 94. Teresita fue múltiples veces como conferencista y compartía generosamente todos sus conocimientos, ¿no? En 98, ya con la maestría, es cuando yo creo que formó una parte más sólida o más fija de nuestro grupo, porque ya tenemos la figura de las colaboradoras que incluyen Teresita,
mi hermana menor adoptiva, Marta Judith Sánchez, María Luisa Tarrés, que igual de generosas, en fin, se han fletado hasta el Xochimilco múltiples veces, ¿no? De manera muy solidarias, ¿no? Ya para el 98, las lecturas de Teresita ya eran mucho más amplias, y aquí es también la forma que yo creo que ella contribuyó a nuestro programa, fue a través de sus investigaciones sobre diversos temas, pero las cuestiones que utilizamos más eran sus textos sobre trabajo doméstico, después el texto que ella escribió sobre reflexiones con respecto a la existencia o no de una metodología feminista, incluida en una antología coordinada por Eli Bartra, donde afirmaba que en sí no hay una metodología feminista, sino hay buena y mala investigación, punto, ¿no? Ella planteaba que la metodología realmente era acorde con el objeto de estudio y el problema de investigación, ¿no? Entonces, lo que me gustaba también es que no necesariamente siempre estuvimos de acuerdo, todas, ¿no? Y me parece muy importante poder debatir entre las investigadoras, las académicas feministas, ¿no? De nuevo, me recuerda de sus tertulias, que ella me trataron de enseñar cómo pronunciarlo bien, en su casa, ¿no? También en lo que me gustó mucho es que hay varios textos de Tere que son de corte, con reflexiones teóricos metodológicos que son muy útiles para la formación en los posgrados. Su texto sobre ámbitos de acción de las mujeres, que fue publicado en 1990, ¿no? Lo considero un clásico porque problematiza la división, dicotomía público y privado, y trata de analizar, por lo menos en el caso de América Latina, cómo se definen los ámbitos de acción de mujeres, de alguna manera también para tener pautas para las investigaciones, ¿no? También sus textos diversos sobre género, que él plantea como un ordenador social, siempre en articulación con otras formas de desigualdad, han sido como fundamentales para nuestros alumnos, ¿no? Entonces, yo no sé, y ya últimamente lo que vimos fue su libro sobre género en el trabajo parlamentario, la investigación empírica que hizo en México, creo que fue publicado en 2003, ¿no? Que a la fecha no ha sido superado, yo creo, en términos de comprender cómo es el quehacer de los hombres y las mujeres en el Parlamento, y eso cómo eso repercuta en otros aspectos de su vida, ¿no? En las últimas generaciones de la maestría, Teresita tuvo menos participación. Yo recuerdo que, suena muy triste decirlo, pero creo que fue en 2015, fue a la UAM para discutir la réplica de una joven que estaba haciendo su investigación sobre mujeres y democracia. Teresita la acusó de no revisar adecuadamente, de hacer su tarea, revisar adecuadamente lo que siempre Tere llamaba las clásicas, ¿no? Que creo que es parte de una generación de investigadores de América Latina que siempre también insisten de que la investigación social sobre las mujeres no nace huérfano, ¿no? También hay que ver Marx, Weber y otros, ¿no? Bueno, en esa ocasión nos tocó amenaza de bomba en la UAM. Fue cuando apareció como deporte, cada 2 semanas había otra amenaza de bomba en la UAM y había que evacuar. Entonces nos encontramos en una situación penosa
y muy estresante, sobre todo para Teresita, de tratar de evacuarla rápidamente de un segundo piso, ¿no? Ya con eso nos resignamos que Teresita ya no tenía las condiciones para seguir participando plenamente como antes, ¿no? Entonces, ese para mí fue como fue para nosotros como muy difícil reconocer que ya no podía colaborar con nosotros, ¿no? ¿Sí? Y como último punto medio anecdótico, bueno, aparte de que ella siempre decía que había que guardar distancia con respecto al objeto de estudio, y soy incapaz de guardar distancia, soy demasiado metiche en la vida y hago alguna especie de mimetismo con los trabajadores del hogar, ¿no? Cuando le dije que íbamos a inaugurar nuestro doctorado en estudios feministas, casi me ladró. Decidí que, sí, en fin, como no creía en un posgrado en estudios feministas, ¿no? Decidí no seguir con la conversación porque ya en fin, como ya fue aprobado, ¿no? Ya sabía que para ella no había, la cuestión de que si había investigación feminista, ella no lo afirmaba, si lo pensamos bien, ¿no? Sí. Bueno, en esto lo voy a dejar. La extraño muchísimo. Yo creo igual que muchos de ustedes y nos deja un hueco enorme, pero nos deja una herencia muy, muy bella de todo su trabajo, ¿no? Bueno. Yeah. Muchas gracias, Mary. Bueno, pues de la académica de la UNAM, la sociodemógrafa que no era demógrafa, de la académica de contexto internacional, de la académica vinculada a la UAM, a la docencia, las discusiones de las múltiples facetas que han cubierto las intervenciones hasta ahora. Ahora nos movemos a otra, con Sara Lovera, periodista, ha laborado en diarios, revistas, agencias de noticias, noticiarios de televisión y medios digitales desde hace 49 años como reportera, editorialista, coordinadora y directora de diversos medios. Actualmente es coordinadora regional del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe. Dirige el portal informativo SEM México. Es funcionaria de la agencia feminista La Independent de Cataluña, España, y presidenta de la Casa de los Derechos del Periodista de la Ciudad de México. Ha recibido más de 30 reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo por Trayectoria 2015, máximo galardón de su profesión, y fue candidata al Premio Nobel de la Paz en 2005, autora y coautora y coordinadora de 35 publicaciones, entre ellas Las Alzadas, sobre el levantamiento zapatista y las mujeres, La historia del voto de las mujeres, y editora de los 11 libros de la investigación del feminicidio 2006. Sara. Muchas gracias. ¿Y qué hace una periodista aquí? Quiero agradecer a las instituciones académicas esta invitación. No voy a hablar de mi relación personal porque no puedo con Teresita. Agradezco el espacio, espero que hayan leído aquello que yo escribí en 2012 cuando en persona, en viva, se le hizo un homenaje, lo pusimos en las redes sociales. Así que eso valga como la justificación de no hablar de esta relación de más de 35 años. Cada vez que se discute públicamente el problema del aborto y las razones para su despenalización, aparece en mi horizonte una historia vieja, larga y pesada, porque efectivamente el tema me toca en lo más profundo. Teresita de Barbieri García comenzó así un artículo titulado Una historia personal en la edición de doble jornada del 4 de febrero de 1991. Escribió despojada de los cánones tradicionales de la academia. Solo podía hacerlo así en un espacio de difusión para el gran público, en la prensa, esa que tiene una corta temporalidad, que nos da un retrato efímero de alguna circunstancia
y frecuentemente está destinado al olvido. Escribir y difundir para el gran público es un ejercicio que requiere de una disciplina y una convicción cotidianas, ya que el periodismo es un oficio ingrato, pero necesario para la democracia y la transformación de las sociedades contemporáneas. Ese artículo de Teresita, una historia personal, lo escribió desde lo íntimo, como las cartas de las comunicadoras del siglo XIX, sobre sus cuitas familiares y sus sentimientos. Escribió acerca del conflicto de su madre para atraerla al mundo, sobre su experiencia de niña y su reconciliación con ella misma. Este artículo señero, al que podría volverse una y otra vez, es profundo y didáctico. Al final, ella remata así: por eso estoy decididamente por el aborto. Ni la experiencia mía ni la de mi madre ameritan repetirse. Durante 11 años, Teresita acompañó la vida del suplemento periodístico Doble Jornada, desde su calidad de consejera editorial, una vertiente poco conocida, en una triada o 3 niveles fundamentales: desde su capacidad de enseñar y compartir, haciendo las veces de jefa de información. En la jerga periodística es la que dice qué es lo que hay que cubrir, cómo hay que cubrirlo y dónde ir. Orientando temas, pensando en el derecho de la gente a estar informada y sobre los asuntos imprescindibles que cada mes debía contener esa publicación. En un segundo nivel, como integrante de una comunidad de comunicadoras, se diría hoy entre iguales, dando orientación de género, conduciendo contenidos, lecturas, invitación a pensar, explicando desde las páginas del diario de qué venían y por qué cobraron valor los estudios de la condición femenina. Y en un tercer nivel, escribiendo, corto, claro, preciso y macizo, en acuerdo a las mejores escuelas de periodismo. Para rendirle el homenaje que merece, habría que saber que en esa publicación de 133 ediciones, ella escribió aproximadamente 45 artículos. Especialmente recomiendo 11 textos escritos en 1997 para entender los entretelones de la discusión feminista en América Latina, directos, con palabras llanas, con información y propuesta. Esos artículos periodísticos nos ofrecen las huellas, los avatares y los hechos de una historia necesaria para entender el hoy. En el número 1 de Doble Jornada, en marzo de 1987, fue ella la primera en explicar al público mexicano desde dónde y cómo y para qué se instituyó por las mujeres socialistas de la época el 8 de marzo. Ella, en la coyuntura, fue la primera en rechazar la idea pedestre de que tras la celebración había un puñado de mujeres calcinadas en una fábrica. Hoy le llamamos a esto revictimización. El Día Internacional de la Mujer, en 1910, lo colocó Teresita en el contexto de aquella época, un momento de auge de las luchas obreras y la urgente necesidad de que las mujeres expresaran entonces la reivindicación de sus derechos. Sus textos, esos no académicos, hoy son imprescindibles para comprender cómo entre 1987 y 1998 gobiernos, agencias internacionales y los movimientos feministas ahondaron y precisaron la desigualdad en contextos socioeconómicos y políticos que dieron paso a las abultadas agendas que seguimos defendiendo. Cito a Teresita: mi propuesta es provocar un debate amplio, profundo y desprejuiciado sobre la sexualidad, la reproducción y la división social del trabajo entre los géneros en los países de la región. Escribió eso en el texto titulado Pensar en la maternidad, Doble Jornada, 6 de mayo de 1991. Señero es también su artículo Desafíos en la investigación sobre la condición femenina, donde planteó que es fundamental
considerar al estudiar el sistema género-sexo que se analice el ser, ya se dijo aquí, el hacer y el deber ser de las mujeres. Doble jornada, 6 de febrero de 1990. El 3 de abril de 1995, Teresita de Barbieri García inició en las páginas del suplemento del diario La Jornada su columna Zona de Reflexión, que mantuvo durante los siguientes 3 años, hasta la cancelación del suplemento. 11 de estas columnas, durante 1997, como dije, las destinó a describir y reflexionar sobre los feminismos en América Latina, piezas necesarias hoy para comprender la historia reciente de las demandas feministas. En la primera de estas columnas anunció, la cito: pretendo analizar la trayectoria de 25 años de acción y reflexión feministas en América Latina, y puntualizó o advirtió que lo haría nombrando en plural a los feminismos. Los acaban de descubrir algunas de ustedes. Siempre adelantada a las definiciones posteriores, explicó que el movimiento nació y se ha desarrollado plural y diversificado. Cito: el movimiento no es ni un partido político con plataformas de principios y de acción, como tampoco es una organización religiosa con dogma y creencias, ni ha creado lo que Magali Pineda llamaba feministómetro, hoy definido si está uno a favor o en contra de la alerta de género. Y advirtió: el desarrollo del feminismo en América Latina corre entrelazado con los cambios de las sociedades, con los procesos políticos y socioeconómicos. Este es un texto de vigencia inapelable. Teresita de Barbieri García, durante los 11 años de vida de Doble Jornada, escribió sobre numerosos asuntos, algunos de coyuntura, sobre la democracia, la vida cotidiana, los partidos políticos, la infancia, el debate entre la igualdad y la diferencia, la libertad de expresión, el derecho a la información, las políticas demográficas, la demografía como herramienta para la planificación social, la violencia contra las mujeres, el desempeño de las conferencias internacionales de la mujer, la ruta del Vaticano, el espejismo o la felicidad de los acuerdos de Pekín, pactados en 1995, multicitados en esta época, el trabajo doméstico, ahora llamado economía del cuidado, la familia, la ética y la religión, y por supuesto sobre los feminismos nacional y latinoamericanos. Recorrer sus escritos, sus reflexiones, la hace presente en este día. Siempre nos recordó que las mujeres vivíamos en un contexto social, económico y político que nos explica quiénes somos. No hay, según su pensamiento reiterado, acciones o metas aisladas. Como es imposible describir aquí todos sus escritos, he querido apenas dar una brevísima pincelada de ellos, muy general, para plantear esta tarde a las universitarias y a los y las amigas académicas de nuestra querida y amada Teresita de Barbieri García, cómo su pensamiento está vigente, cómo reconocerla como amiga, en mi caso, maestra, tutora, cómplice del largo camino en que ella fue y será una estrella refulgente, a través del periodismo. Ese ejercido por ella, continuado y aleccionador, que además lo practicó con amor y sabiduría, el que tendría que ser rescatado y difundido inmediatamente. Revisé los 11 años, imagínense. Un homenaje que haga de su pensamiento y acción algo asequible a las millones de jóvenes que hoy, en todo el mundo, buscan explicaciones certeras y sencillas de cómo es posible que subsista la desigualdad, la violencia inscrita en la vida de muchas de ellas y también en su muerte,
el qué hacer y dónde caminar, reafirmando que ella, como muchas de nosotras, fue además de profesora, investigadora, pionera, estudiosa, etcétera, una activista que está entre nosotras, compañera de marchas y protestas, de propuestas razonables y críticas de hondura desde su postura socialista. Palabra proscrita, por cierto. Propongo entonces se haga una publicación de estos textos y otros que ella publicó en FEM, y seguramente de estas entrevistas a que han hecho alusión y que tienen un objeto central que es la divulgación. Pareciera yo aquel 2012 hice una crítica fuerte a las dificultades de las tomadoras de nota amarillistas, necesitadas de información concreta, inmediata, etcétera, etcétera. Esta dificultad que tienen las académicas para decirle sencillamente a la gente de qué se trata y qué es lo que encontró. Entonces yo creo que una publicación, además de todos sus super artículos y análisis, de estos artículos que publicó en Doble Jornada y decía seguramente en FEM y en otros medios, puede tener la posibilidad de ser en papel, pero si es muy caro, puede ser en formato digital, para que sea difundido entre las grandes masas, como un testimonio de su vida. Ella, estoy segura, estaría de acuerdo conmigo. Urge, pues, conocer a Teresita de Barbieri. Muchas gracias. Pues ya de esta y de otras intervenciones ya nos dejaron tarea a las instituciones, pero también a los que estamos aquí en términos de la invitación a leer o releer textos que, recuperando lo que decía Sara, pues destacan por su vigencia, como textos de vigencia inapelable, fueron las palabras de Sara. Nos movemos ahora a Gabriela Cano, historiadora y profesora investigadora del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, coordinadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer en la misma institución, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la Academia Mexicana de Ciencias, autora y coautora de libros y artículos especializados, entre los que figuran Amalia de Castillo Ledón, Entre las letras, el poder y la diplomacia, Se llamaba Elena Arizmendi, y Género, Poder y Política en el México Postrevolucionario, además de que colaboró en la ya clásica Historia de las Mujeres en Occidente, coordinada por George Duby y Michelle Perrot. Gaby. En primer lugar, quiero agradecer la invitación al Instituto de Investigaciones Sociales a estar aquí esta tarde con ustedes. Es para mí un honor compartir la mesa con colegas tan distinguidas y distinguido. Es siempre para mí una satisfacción personal participar en actividades de la máxima casa de estudios, mi alma mater. Con el mayor agradecimiento y afecto a Teresita de Barbieri, en esta intervención me detendré solo en algunos momentos. Presentaré unas instantáneas, solo 3, de la obra vasta, fundamental y muy fecunda de Teresita de Barbieri. El agradecimiento que le tengo a Teresita, en lo personal, es doble. Primero, por sus contribuciones a trazar el campo de los estudios de género en América Latina, y ya de manera personal, por las largas horas de conversación, para mí formativa, en la sala de aquel bonito departamento en la calle de Tecualiapan. Cada vez cobra más fuerza la convicción de volver la mirada al sur global y desde ahí producir conocimiento teórico y complejo y relatos explicativos de largo aliento. Conocimiento que no solo esté en el contexto de América Latina, sino que permita a sus productores y productoras a participar en las discusiones teóricas internacionales que están a la orden del día en la construcción de los paradigmas globales.
De Barbieri lo hizo, y lo hizo de manera muy trascendente a lo largo de más de 3 décadas. Su trayectoria en la investigación se desenvolvió desde la última etapa de la Guerra Fría. Luego se involucró en las discusiones sobre sobre la teoría marxista como principal o único parámetro de análisis, y fue protagonista, una de las mayores protagonistas en nuestro idioma, del ascenso del feminismo como una forma de crítica intelectual y a la vez como alimento del activismo feminista, con sus artículos de divulgación, conferencia y sobre todo con la generosidad de su tiempo. Aquí esto es algo que hemos escuchado en varias intervenciones, porque hoy en día ese tiempo o esa generosidad o ninguna de las dos cosas la tenemos. En el terreno académico, De Barbieri intervino en la transformación de las ciencias sociales y sus aportaciones contribuyeron de maneras muy importantes a desplazar el énfasis único en las fuerzas económicas para considerar aspectos socioculturales de la dominación. Su trabajo fue crucial, desde luego, para colocar al género como una herramienta de análisis teórico en el centro del escenario de las ciencias sociales. Mantuvo, además, como muy pocas personas son capaces de hacerlo, una independencia intelectual y una estatura moral singular. Un hito de su trayectoria académica, un hito de su trayectoria académica, que podríamos tomarla como el inicio, fue la publicación en 1972 en Santiago de Chile del libro El acceso de la mujer a las carreras y ocupaciones tecnológicas de nivel medio. La escritura de ese libro y el trabajo de campo para hacerlo, por cierto, corrió paralelo a la crianza de su hijo Lucas, nacido en 1965. No sobra decir lo anterior, porque el equilibrio entre las exigencias del trabajo académico y la vida familiar sigue siendo un tema que no logramos resolver y que tiene una gran vigencia. Y en este punto menciono desde luego al profesor Nelson Minelo. Y con eso, y solo diré que además de ser un interlocutor intelectual de primer orden y cotidiano para Teresita, él no era de los hombres que ayudan en las labores domésticas y de crianza, sino que se comprometía de lleno con ellas. Vuelvo a Teresita. Una de sus últimas publicaciones fue el libro de autora única, Género en el trabajo parlamentario, la legislatura mexicana a fines del siglo XX, aparecido en Buenos Aires en 2013. Para entonces, sus hijos, Albertina y Lucas, ya tenían sus propias vidas, pero eran sus nietos, los hijos de Albertina y Patricio, quienes la distraían. Cuando De Barbieri empezó a trabajar como investigadora, el horizonte intelectual y político que dominaba en el medio era la Revolución Cubana. De aquí se tomaba el marco teórico y Cuba era el ejemplo progresista a seguir. La caja de herramientas de las ciencias sociales en esa época parecía estar completa, a pesar de la ausencia del género o de algún instrumento parecido en esa caja de herramientas. Ya no hablemos de otras herramientas, de otros conceptos más recientes como salud reproductiva, como feminicidios, como tantos otros. Por ejemplo, aquella importantísima Enciclopedia Internacional de Ciencias Sociales, por lo menos para mi generación, aparecida en español en 1979, no incluyó al género en ninguno de sus 11 gruesos volúmenes.
Hasta aquí para decirles que me referiré solo a 3 instantáneas de la obra de Teresita. Y estas 3 instantáneas las elegí para dar pues un atisbo de las contribuciones intelectuales y políticas de Teresita de Barbieri. Desde luego, me referiré a Mujeres y Vida Cotidiana, publicada en CEP 80. Agregaré a lo que han dicho que el pequeño volumen tenía 283 páginas, con una tipografía pequeñísima que hoy en día sufrí para leerla aún con lentes. Se trata de un trabajo de largo aliento y que tuvo 6,000 ejemplares, un tiraje de 6,000 ejemplares en su primera edición. También lo menciono porque hoy en día esas cifras no existen. Mencionaré también los agradecimientos de esta colección, de este libro, y los agradecimientos fueron para sus compañeros de trabajo en el área de población del Instituto de Investigaciones Sociales. También hizo agradecimientos a sus colegas del Colegio de México, a quienes sí mencionaré porque están algunos aquí y otros no, pero porque son también mis colegas: Brígida García, también Humberto Muñoz, Orlandina de Olivera y Nelson Minello, Cristina Pendini, Vania Sales, Fernando Cortés. Un detalle muy importante de la manera como Teresita entendía el trabajo es que los agradecimientos empiezan con los agradecimientos a sus asistentes. A sus asistentes que hicieron algunas de las entrevistas, y menciono porque está aquí presente a Araceli Mingo, y también agradece en los primeros renglones a las secretarias que le ayudaron a transcribir. El propósito de esa obra de 1984 era nada más y nada menos que revisar las categorías teóricas para analizar el trabajo doméstico y llevar a cabo un trabajo empírico sobre las prácticas de las mujeres en la unidad doméstica, sin dejar en cuenta los discursos. No usaba la palabra discursos, hablaba de imágenes, pero bueno, hoy en día decimos discursos, entonces así lo digo. Esta investigación de 84, para entonces ya Lucas y Albertina eran mayores. Lucas tenía 20 años, Albertina 15. Estoy haciendo este contrapunto porque siempre vemos la vida personal y el trabajo académico por separado, pero pues en el día a día van juntos. Sin embargo, la investigación se llevó a cabo, o sea, se publicó cuando los hijos tenían esta edad, cuando Lucas transitaba por la adolescencia y Albertina por la escuela primaria. La segunda obra de Teresita a la que me referiré es este fascículo publicado por la Coordinación de Humanidades en 1986. Se me perdió. Sí estoy ahí, es que pensé que me había equivocado. Con un tiraje de 20,000 ejemplares. Que también ahora debe haber muchos por ahí en las librerías de viejo, en las bibliotecas. También con una tipografía pequeñísima. El fascículo está dedicado a 2 personas: a Alaide Popa, desaparecida en 1980 durante un viaje a Guatemala, y a Albertina, el futuro. También dice que ese fue el primero de sus trabajos que Albertina leyó. Eras muy joven, Albertina, habrá sido un esfuerzo, porque a pesar de ser una obra de divulgación para un gran público, pues era una
es una obra, la releí en estos días, pues que cada párrafo, que cada renglón tiene contenido y es para pensarse. Es una síntesis desde el feminismo, desde sus orígenes, y aquí menciona, cómo no iba a hacerlo, a la Comuna de París, hasta el momento, que eran los mediados de los años 80. Hace un largo recorrido, pero no pierde la mirada sobre su actualidad de 1986. Observa, y aquí cito, y esto tiene resonancia con lo que dijo Sara Lovera. En 1900, Teresita de Barbieri observaba cómo la utopía socialista se extingue. Y también menciona en unos renglones la irrupción de la epidemia de VIH y sus efectos en la sexualidad. En este folleto, la crisis económica es ya una de sus preocupaciones centrales. Estuve tentada a transcribir unos fragmentos de cómo caracteriza la crisis económica en el 86, pero mejor no lo hago para no robar más tiempo y para que este folleto, pues ya que estamos en publicaciones, podamos incluirlo. Por lo pronto tendremos la digitalización en la biblioteca Daniel Cosío Villegas y estará accesible a todo mundo. El tema de la crisis económica lo saco a colación porque después vino un libro en el que no me detengo, pero solo lo menciono, que Teresita escribió en coautoría con Orlandina de Oliveira, precisamente sobre la presencia de las mujeres en América Latina en una década de crisis, que es la década de los 80. También en el folleto anterior, aquí cito a Teresita, dice: el feminismo latinoamericano no es un bloque único. Me gusta, y retomo la frase porque aunque creo que no fue su propósito, sí es como una respuesta a esas miradas que vienen desde los departamentos de estudios latinoamericanos en Estados Unidos, que suelen encasillar las realidades latinoamericanas. Por último, esta tarde me referiré a algo que me parece muy importante del trabajo, del ímpetu, del vigor intelectual de Teresita de Barbieri. Ella se había incorporado al equipo editorial de la revista FEM a finales de los años 80. Le tocó vivir la desaparición de Alaide Fopa, la fundadora de la revista FEM, participar en la intensa movilización que se hizo en México y América Latina para exigir la aparición que tristemente no se dio no se hizo. Perdón, pero el tema sí me inquieta muchísimo. En fin, a Teresita, en efecto, la movía el espíritu de difundir y clarificar las ideas del feminismo. Y así como lo hizo en Doble Jornada, también lo hizo en la revista FEM. Y es desde las páginas de esta revista emblemática del feminismo en México que Teresita de Barbieri interpela a Vilma Espín. Vilma Espín era la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas en 1980, cuando la Revolución Cubana es una realidad a la que aspirar en muchos sentidos, pero también intocable o casi, cuando las críticas a la Revolución Cubana pues se minimizaban o sencillamente se acallaban. Pero la pluma de Teresita de Barbieri, o las teclas de Teresita de Barbieri, mejor dicho, la llevan a
interpelar a la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas y decirle que está haciendo una tergiversación del feminismo, porque Espín afirmaba que las revistas femeninas de los países capitalistas y las revistas feministas eran una y la misma cosa. Entonces, caracterizaba al feminismo como un agente del imperialismo. La frase nos hace sonreír hoy en día, pero en 1980 no era un asunto menor hacer una crítica a la Revolución Cubana. Todavía hay algunos espacios donde la crítica de las izquierdas, donde la crítica no es muy bienvenida. En el caso de Teresita, ella explica que su crítica la hace desde adentro, dice, porque la Revolución Cubana es también nuestra revolución. Con esto casi quiero terminar, porque para subrayar esto que decía hace un momento, la estatura moral, el vigor intelectual y crítico y la independencia que caracterizó a Teresita de Barbieri. Elegí no hablar de temas personales porque por más del aprecio y de la amistad con la que me honró, porque creo que es el momento de leer y releer su obra y hacerlo con la misma generosidad, pero también con el mismo rigor con que ella prodigó aulas, conversaciones, conferencias y publicaciones. Muchas gracias. Sí, generosidad, vigor intelectual, rigurosidad. Creo que hay muchas cosas también que aprender en este momento, que el oficio del académico está muy compartimentalizado y muy enfocado en puntos y evaluaciones, ¿no? Vamos ahora a la última intervención en el panel por parte de Ana Buquet, investigadora titular y actual directora del CIEG UNAM, doctora en Sociología, coordinadora del proyecto Institucionalización y Transversalización de la Perspectiva de Género en la UNAM y coordinadora fundadora de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, Caminos para la Igualdad de Género, RENIES Igualdad, Premio Emulies 2017 por su trayectoria profesional y sus aportes a la política de igualdad de género en instituciones de educación superior, Presea Hermila Galindo 2016, Premio Margarita von Brentano 2013 de la Universidad Libre de Berlín. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Trayectorias de Mujeres, Educación Técnico, Profesional y Trabajo en México 2017 y El Orden de Género en la Educación Superior, una aproximación interdisciplinaria. Ana. Gracias, Silvia. Bueno, pues quiero empezar esta intervención saludando con mucho, mucho cariño a Nelson, a Albertina, a Lucas, a Pablo, a Lucía y a Patricio. Siempre me sentí muy cercana a Teresita. Compartíamos nuestro país de origen, Uruguay, y nuestro balneario preferido y añorado, Playa Verde. También compartimos la experiencia del exilio, de ser de izquierda y feministas. Sin duda estos puntos en común, pero sobre todo su calidad humana, su integridad y su inteligencia me hicieron quererla, admirarla y respetarla profundamente. Siempre elegante y distinguida. Como intelectual de izquierda, exiliada política e integrante de la Academia en Ciencias Sociales de América Latina, Teresita de Barbieri empezó a interrogarse sobre la condición de las mujeres desde 1972 en su tesis de maestría para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Santiago de Chile, poco antes del golpe de Estado que derrocó el gobierno de Salvador Allende.
A su llegada a México elaboró un documento para la CEPAL, que luego fue publicado por el Fondo de Cultura Económica, en ocasión del Año Internacional de la Mujer, sobre la participación social de las mujeres en América Latina. Bueno, creo que hemos hablado mucho de muchas de sus obras. No es extraño entonces que en México se haya vinculado casi de inmediato con el movimiento feminista y que su labor en el Instituto de Investigaciones Sociales haya girado alrededor de los retos que nos plantea el feminismo como pensamiento y como práctica política. Sus aportaciones al debate desde la década de 1970 eran prácticamente inéditas en la región. Teresita de Barbieri ya entonces estaba escribiendo sobre trabajo doméstico, vida cotidiana, educación y acceso al trabajo, mujeres campesinas y obreras, maternidad y derechos reproductivos, políticas de población y ciertamente sobre la categoría de género, mucho antes de que se volvieran temas comunes en nuestro medio. Es así como su trabajo se convirtió en referente obligado del pensamiento teórico feminista. Uno de sus trabajos, que por suerte nadie lo ha mencionado, que se llama Sobre la categoría de género, una introducción teórico-metodológica, publicado en 1992, sigue teniendo a un cuarto de siglo de haberlo escrito una gran actualidad y coherencia para explicar las múltiples dimensiones y significados que tiene este concepto tan complejo y escurridizo. Mis alumnas y alumnos de posgrado inician con esta lectura cada semestre. Su esfuerzo intelectual estaba enfocado a la posibilidad de producir una teoría feminista desde América Latina. Esto la volvía particularmente suspicaz y crítica. En la Escuela de Pensadores Latinoamericanos, donde ella se formó, se postulaba que en América Latina no tenían que repetirse las teorías creadas en otras partes del mundo. Ella sostenía que nuestra realidad era distinta, una realidad con una organización económica dependiente cuyos problemas debían ser pensados desde aquí. Digamos que también fue pionera poscolonial. Pero es inclusive más importante el hecho de que trató de imaginar un mundo donde hombres y mujeres pudiéramos relacionarnos de manera diferente. Un mundo donde las oportunidades de realización no estuvieran obstaculizadas para la mitad del género humano solo por el hecho de pertenecer al sexo femenino. De ahí la potencia de su trabajo académico. Sus preguntas de investigación estaban orientadas a la utopía y trabajó por la utopía por todos los medios que le permitió la vida, sobre todo mediante la discusión, el análisis crítico de la realidad, el trabajo teórico y metodológico y mediante la escritura. El legado de Teresita de Barbieri no solo está en sus libros y sus artículos, producto de sus investigaciones, también está en las instituciones. Teresita fue una de las académicas que participó en los trabajos de conformación de la propuesta realizada en 1990 para la conformación de un programa universitario de estudios de género que vio la luz 2 años más tarde a ser creado el PUEG en abril de 1992. A pesar de ser académica del Instituto de Investigaciones Sociales, siempre se mantuvo cerca del PUEG como una de nuestras colaboradoras más importantes. En 2014 se integró al Grupo de Trabajo Académico del PUEG, el órgano colegiado, que nos acompañó a darle un nuevo rumbo al programa y a construir la propuesta de transformación para que esta entidad académica de vinculación se convirtiera en lo que es hoy un centro de investigaciones y estudios de género. Gracias, Teresita, por tus aportes a este campo de conocimiento y a esta lucha que no parará hasta que no paren las desigualdades que produce el orden de género. Siempre estarás en nuestro trabajo académico, en nuestra lucha y en nuestros corazones. Gracias.
Muchas gracias, Ana. Pues antes de cerrar el evento, quisiéramos darle la palabra a Albertina. Bueno, Y el tuyo. simplemente quiero agradecer a la UNAM. Mi mamá era una verdadera comprometida y entregada a la UNAM. Y me da mucho gusto que hayan tenido esta iniciativa de hacerle tan lindo homenaje, que haya participado la UNAM, el Colegio de México, la UAM. Y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haber hecho una fotografía tan linda y tan completa de mi mamá como una persona entregada a la academia, generosa con su conocimiento y con su reflexión, dispuesta a aprender de quien viniera, ¿no? Y dispuesta al diálogo con todas las personas que ella se cruzaba. Quiero, bueno, como mamá, pues, ¿qué quieren que les diga? Fue mi mamá, con sus cosas maravillosas que tenía y algunas que, bueno, todas las mamás son así, ¿no? Lo cierto es que todos somos, sí. Lo cierto es que mi mamá, lejos de querer pintar un dibujo impecable de la maternidad, decía, al menos mi relación con mi hija es compleja, pero es muy amorosa. Y eso yo se lo reconozco toda la vida. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por las palabras tan lindas que dijeron, muchas gracias por todo el homenaje. Muchas gracias a la familia. Creo que hubo una referencia y muchas expresiones también de amor y cariño a Nelson y a toda la familia. Y además quiero agradecerle al director del ISUNAM, a Miguel, a Ana, la directora del CIEG, a Gaby Cano, la coordinadora del PIEM, y a la UAM, porque bueno, pues son los que nos convocaron y nos jalaron y organizaron todo esto, y invitarlos ahora a un vino de honor aquí afuera. Muchas gracias.